El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos tratando de establecer unos principios bíblicos de determinaciones que toma Jesús que inciden en la vida política secular del cristiano. Vamos a estar hablando del milagro del pan y los peces y vamos a dejar claramente establecido que fueron 2 veces que Jesús lo hizo, la consecuencia y cuál fue la actitud que Jesús asumió ante la consecuencia del pueblo. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte de discusión de tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos dicho, y vamos a estar agregando con el milagro del pan y los peces. Y vamos a ir al texto bíblico, vamos a leerlo con calma y quiero que lo escuches, quiero que lo sigas. Va a ser tipo estudio bíblico, pero como dice el programa Derecho y Palabra, porque hay unos principios del llamado del cristiano frente a las posturas políticas seculares después que Cristo vino. Miren, vamos a ir un momentito a Mateo 15, del 32 al 39. Mateo 15, del 32 al 39. Quiero que escuches bien, sobre todo la cantidad de personas. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Fíjate la cantidad que te voy a leer. Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vamos entonces ahora un momentito al otro texto paralelo en el Evangelio de... Deme un momentito para no guiarlos mal, de Marcos al capítulo 8, versículos del 1 al 10. Te leí 4,000 y te leí 7 y unos pocos pececillos, 7 panes y unos pocos pececillos. En Marcos 8 nos dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. El texto es claro con el número de panes que había disponible y dice que recogieron 7 canastas y te dice claramente que son 4,000. Muchas veces hablamos de los 5,000.
El milagro del pan y los peces de los 5,000. Yo he escuchado personas que hablan solamente del milagro de los 5,000 personas, hombres que alimentó el Señor. No, este es 4,000. Luego vamos a ir al texto. Vamos a buscar a ver si existe alguno de 5,000, ¿no? Y qué dice Jesús sobre eso de los 4,000 y los 5,000. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesús alimenta a una gran multitud y lo que tenía era 7 panes y pececillos y lo multiplica porque Jesús tuvo compasión de la gente. Lo hace porque tiene compasión. Y quiero que recuerdes que lo hace porque tiene compasión, porque va a haber una determinación que Jesús va a tomar que va por encima de la compasión a la gente cuando la gente quiere provocar ese sentimiento en ti, pero lo que va a provocar es que el propósito que Dios tiene en tu vida no se cumpla. Se convierte en una desviación del reino y se convierte en una distracción. Pero déjeme volver atrás porque si hago eso, voy a terminar y no quiero terminar todavía. Déjeme buscar, déme un ratito. Quiero ver si encuentro por aquí la de los 5,000, que se me está perdiendo. La de los 5,000 se me está perdiendo por aquí. Déjeme ver dónde la tengo. Déjeme buscarla. Anyway, está en un texto bíblico muy interesante que Jesús habla de ambas cantidades y las menciona. Ok, Lucas 9, versículo 10 al 17. Lucas 9, versículo 10 al 17. Por favor, escucha la cantidad. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y aquí no son 7 panes y pececillos. La cuenta es clara, 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dijo a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos entonces a Mateo 14. El 13 al 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y hubo compasión de ellos y sanó a ellos los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darles de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el primero 4,000, en el segundo 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Unos panes con unos pececillos, aquí unos panes con unos peces. Y se recoge una gran cantidad de canastas de comida. Yo he escuchado predicadores decir que aquí lo que se da es el milagro del compartir. Miren, aquí no se da el milagro del compartir. Aquí se da el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Si usted no puede creer que el creador del universo, del cielo, de la tierra, de las células, del átomo, del universo, que tiene millones de galaxias,
no puede multiplicar los panes y los peces, yo creo que usted tiene que volver de rodillas durante el Señor, porque el Señor no está sujeto por ninguna ley física. El texto es claro, son dos situaciones distintas, una de 5,000, otra de 4,000. Te dice exactamente la cantidad de comida que tenían al principio y la cantidad de comida que se recoge al final. En ambos el Señor bendice los alimentos. Y quiero decirte algo bien interesante. En esta de los 5,000, recuerda que en el primero te puntualicé que Jesús tuvo compasión de la gente. En el segundo, el texto se da después de la muerte de Juan el Bautista, que Jesús se retira solo a orar con el dolor de la muerte de Juan el Bautista. Yo le digo la palabra el dolor, eran primos. Fue el que lo bautizó. El decapitado. El Señor se retira a orar. Y estando en ese dolor y en esa angustia de orar, la multitud lo busca. No está pendiente a si Jesús está cansado, si Jesús está cargado, si Jesús está triste. La gente lo busca porque uno busca a Jesús. Y Jesús los bendice, y vemos en el segundo texto que le leí, que incluso sanó enfermos. En el de Lucas no está, pero en el de Mateo sí está. Debes hacer un estudio de los 5,000, de los 4,000, y darte cuenta que Jesús hace el milagro de la multiplicación 2 veces. Y déjame entonces ver si lo consigo rapidito para cuando entremos en la próxima sección, encontremos claramente que el mismo Jesús es el que dice que son 2 momentos distintos. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Te vas a sorprender, pero hoy quiero leer mucho la palabra, porque la palabra lleva fuerza en sí misma. Sabes que leímos en Marcos 8 el milagro de la alimentación de los 4,000, pero si sigues hacia adelante, en Marcos 8:11, después de la señal del milagro del pan y los peces, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, no una señal del cielo para tentarle. O sea, tentarle es provocar a Jesús que haga algo, simplemente para probar algo que no tiene que probar. Y lo provocaban. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En otro de los textos dice que la señal de Jonás, que tuvo en el vientre del pez 3 días, en alusión a que él iba a estar en el vientre de la tierra 3 días. No tenemos tiempo, este programa no es de estudio bíblico, pero quería leerle la palabra para que vean que son 5,000, 4,000. En uno el Señor tuvo compasión, en otro lo buscaron en un momento de crisis porque tomó conocimiento de Juan el Bautista. Y cuando termina la de los 4,000, viene a ser provocado por los fariseos. O sea, Jesús también es todo hombre, ¿no? Pero vamos a seguir. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndole Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y le dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis que el Señor se encargará de suplir tus necesidades y tendrás paz, tendrás tranquilidad sabiendo que Dios tiene cuidado de ti? Lo que pasa es que cuando la palabra nos habla, la procesamos conforme a nuestro marco mental. No dejamos que el Espíritu nos dé testimonio y el Espíritu Santo nos muestre que la palabra de Dios es espíritu en verdad y nos está mandando un mensaje. Pero quiero leer
el texto paralelo en Mateo 16, 5 al 12, porque quiero que esté bien claro, son 5,000, 4,000 los motivos que tuvo Jesús y la advertencia que le da a los discípulos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y de esa doctrina te vamos a hablar en lo que resta de esta sesión. Cuando a Jesús lo buscan luego del segundo milagro, Jesús se monta en un bote y se va. Y prácticamente en los 3 evangelios nos da enseñanza. Sobre este milagro del pan y los peces. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice cuidado de la doctrina de los fariseos? Y cuidado tú, que es lo que estás buscando en el Señor, no vaya a ser que se quede sin aceite tu lámpara, porque no profundizaste ni pagaste el precio que te faltaba para llegar a la unción y el poder y el propósito que Dios tiene en ti por un problema doctrinal. Vamos a leer un poco cuando Jesús dijo en Juan 6, y lo dejé para lo último, es la de los 5,000. Después de esto, Jesús, voy a hacer un poco más breve porque ya leí los anteriores. Aquí nos está hablando del milagro de los 5,000 panes, que Felipe dice, mira, no nos va a dar ni con 200 denarios para alimentar toda esta gente. Y ahí es que nos dice que Andrés, que es el más diligente, buscó un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ya aquí estamos en más detalle. Él los bendice, todos se sacian, 5,000 hombres. El Señor le dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor no le gusta que desperdiciemos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que le dio 5, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí está claro. No es ningún milagro de compartir. De los 5 panes sobraron todas esas canastas. 12 cestas. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había venido de venir al mundo. ¿Qué señal? Vimos que allá los fariseos y los saduceos le estaban pidiendo una señal distinta a esta, pero estos hombres que comieron están pidiendo y dicen, este es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Lo voy a leer. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte solo. Reino político. Restablecer el reino de Israel. Cuando vamos al libro de los Hechos, las últimas preguntas que le hacen los discípulos al Jesús resucitado es, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No habían entendido que el reino de Dios está por encima de este mundo y que su reino no es de este mundo y que lo que hace en el cielo se refleja en la tierra, porque el reino de Dios es el reino de los cielos, y nos dice la palabra que cuando Cristo venga será restablecido con cielos nuevos, tierra nueva, y que la luna y el sol se moverán de sitio. Quiero que entienda que la tierra gime con dolores de parto, y el Señor lo que está diciendo, usted lo que quieren es que yo sea rey, y yo no vine para ser un rey político. Pero no se queda aquí. En Juan 6:25 me dice que ellos fueron, Jesús se fue al otro lado del mar y allá lo fueron a buscar. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste allá? Respondió Jesús, le digo,
les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, ya trasciende las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscamos al Señor por poder político y buscamos al Señor para que nos dé pan y comida. Son los dos principios que están aquí y los dos principios el Señor los rechaza. Dice, nosotros no estamos aquí para esto. El Señor tuvo compasión, el Señor hizo la provisión de los panes y los peces 2 veces y no lo regañó. Pero cuando vio que malinterpretaron la compasión y la misericordia para determinar el propósito y el camino de Jesús, el Señor se apartó y dijo, no, yo no vine a eso. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Y si tú sigues leyendo, encontrarás que ahí Jesús dice, el pan que van a comer es el mío, la sangre que van a beber es la mía, y mis palabras son espíritu y en verdad. Y que luego de terminar de decir eso, muchos discípulos se fueron de al lado suyo porque era una palabra difícil de seguir. O sea, el Señor está diciendo, no se trata de poder político, no se trata de poder económico, no se trata de alimentar a la gente. Yo intervengo en todo eso, pero mi reino trasciende. Miren, la palabra es clara. Hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos. Nosotros estamos aquí para pregonar las virtudes de nuestro Señor, que vino a salvar lo que se había perdido. Y el Señor dice que el pan y la sangre que tenemos que comer es recordar la mesa de la propiciación. Sí, la que en las Olimpiadas se burlaron, porque el enemigo sabe mejor lo que pasa en esa mesa que el mismo cuerpo de Cristo. Porque cuando Judas, en esa misma mesa, se perfecciona la traición de Judas. Porque cuando Judas come el pan y lo entra en su boca, en ese momento Satanás entró en él porque lo comió inmundamente. Y el Señor lo que nos está diciendo, cuando nosotros comamos su pan y su sangre, estamos recordando su crucifixión, estamos recordando que sus palabras son espíritu y es verdad, y que es un problema doctrinar, es un problema serio en la doctrina cristiana, reducir el evangelio a un evangelio social, aunque sea santificado, a un evangelio político partidista, aunque sea santificado. No, esa no es la doctrina del evangelio completa. Es incompleta y son evangelios incompletos. Nosotros tenemos que tener cuidado que por estar alimentando a la gente, por estar participando en los procesos políticos, confundamos el verdadero reino de Dios y predicamos un evangelio incompleto. Fíjate que Jesús intervino, pero cuando trataron de detenerlo para no llegar a la consumación de su plan, que es con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que crucificarnos. De eso se trata el evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar cuando buscamos a Jesús? Para entender estas cosas, no te vayas, que continuamos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Tenía que leerte la Biblia para que entendieras que no me lo estoy sacando de la manga. Production, el Señor no aceptó ni que lo cogieran para alimentar a la gente, ni para convertirlo en un rey político. Y lo que dijo, no, ustedes quieren reino, tienen que tomar mi carne y mi sangre. Mi palabra es espíritu en verdad. ¿Qué es realmente lo que nosotros tenemos que buscar? Colosenses 1, 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento e inteligencia espiritual
para que andéis como es digno del Señor, agregándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual para crecer en el conocimiento de Dios. Esto está en muchas partes de la Biblia, pero quiero leértelo también en otro texto bíblico que lo encontramos en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Sabiduría, conocimiento y revelación espiritual para conocerlo a Él. La mesa de la propiciación, la mesa de la Santa Cena. Él dijo, esta es mi carne, esta es mi sangre. Hacer esto en memoria de mí. Mis palabras son espíritu y en verdad. Cuando he confrontado la multitud le dice, coman este pan, coman esta carne. Porque su palabra es espíritu. El Señor lo que quiere es que lo conozcamos a Él, no que le digamos lo que es Él. Estamos viviendo en momentos muy difíciles, en momentos políticos donde las personas están confundiendo el evangelio de Jesucristo con la participación política partidista. Estamos en tiempos donde las personas están confundiendo las obras y el bendecir a los pobres con el evangelio. Eso es una parte del evangelio. Pero el conocimiento y la sabiduría de Dios es que todos sean salvos. Que la iglesia predique la sabiduría y el conocimiento de Dios a los principados y potestades celestiales. Vamos a buscar conocimiento de Dios y eso no se consigue en libros. Eso se consigue en una relación con Dios, buscándolo en espíritu y en verdad. Te invito a que te metas en la palabra y vea que la participación política, económica, social, se queda a mitad. Lo que el Señor quiere es que prediquemos su evangelio de arrepentimiento de pecados, porque nosotros fuimos reconciliados con Cristo por medio de la cruz. Y la cruz es locura para los que se pierden. No estemos ya predicando intelectualismo ni política. Prediquemos en el poder del Espíritu Santo, aunque nos llamen locos porque no entienden, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dios te bendiga y espero que mis palabras calen profundo en tu corazón y en tu participación política y social sepas que eso no es el evangelio. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.